Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar. Buenos días. Buenos días a Malinali. Hay una... la clase pasada habíamos avanzado hasta este asunto del desarrollo sostenible. ¿No? Y les había dicho, ¿no? Elementos presentes en la carta, pero no necesariamente el tema de desarrollo. De hecho, leímos los textos, ¿no? De la carta y no vimos desarrollo como tal, no dice, ¿no? Habla de la cooperación internacional, habla del progreso material, pero así del desarrollo económico y social parece que todavía falta para que aparezca, ¿no? La terminología más bien es de los 60, ¿no? Vimos que aparecía la década de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y en la década, pues es donde, más bien, se fijó el tema. Luego, habíamos avanzado y visto que ¿no? El informe Brundtland es el que marca como punto de partida la reflexión sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Sobre todo esta idea, ¿no? Asegurar que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las propias, ¿no? O sea, hay una visión, fíjense, de mucha responsabilidad hacia futuro, ¿no? O sea, no solo se trata de que hoy en día podamos salir del atolladero, sino que podamos hacerlo sin poner en riesgo a las generaciones futuras, ¿no? Ahí está el asunto relevante. Y luego, el tema quizá más relevante es esta conjunción, ¿no? De estas tres dimensiones. De lo económico, lo social y lo ambiental, que es, creo, el meollo del asunto, ¿no? O sea, ¿cómo logramos combinarlos? El diagrama de Venn que explicamos la clase pasada, hace un resumen, creo yo, de lo que se busca lograr, ¿no? Hay también una... ¿Cómo se dice? Digamos, hay una progresión constante, ¿no? Hacia cómo alcanzar esto, ¿no? El informe Brundtland, ya habían dicho, es del 87, ¿no? Y, digamos, ese solo es el punto de partida para una serie de transformaciones que habrá durante la Guerra Fría. Durante la posguerra fría. O sea, al fin de la Guerra Fría, cuando por fin se acaba la Guerra Fría en el 91, desde el 89 empieza, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, pero justo en el 91, el fin de la Unión Soviética marca el fin de la Guerra Fría, ¿no? Se acaba el otro rival de Estados Unidos y entonces ya no hay Guerra Fría. Para la agenda de desarrollo, fíjense, es muy relevante, porque entonces con el fin de la Guerra Fría, los temas de paz y seguridad dejan de ser el tema más importante a nivel internacional, ¿no? Ese es el punto fundamental. Ya no hay guerra fría, ya no hay por qué estar pensando que si las tensiones este-oeste, que si el desarrollo nuclear, que si los enfrentamientos de baja o alta intensidad, ya eso ya se acabó. Entonces hay un espacio, digamos, ahí en la agenda internacional para que otros temas adquieran relevancia. Y entonces ahí sí creo que Naciones Unidas tiene un rol fundamental para que esos nuevos temas que tomen relevancia sean los temas de desarrollo. Y en esto el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, va a ser ahí el relevante. Bueno, digamos, un signo de esto, ¿no? Es que durante la década de los 90 se realizan algo así como unas 10 o 12 conferencias, grandes conferencias de Naciones Unidas sobre, pues, digamos, las prioridades que habían quedado opacadas durante la guerra. De hecho, la década comienza con la Conferencia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Viena, en el año 90, y concluirá con la Cumbre del Milenio en Nueva York en el año 2000. Son 10 años donde tenemos un montón de conferencias que van abordando como aspectos relevantes del desarrollo, los derechos humanos,
la alimentación, el medio ambiente, vamos a ver qué aparece, la lucha contra el racismo, ¿no? Es una agenda, digamos, cargadita, digamos, en términos de conferencias. Y hay otro elemento fundamental. En los 90, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de hecho vemos la portada en el inicio de este tema, comienza a publicar de manera anual su informe de desarrollo humano. Esto es el esfuerzo del PNUD por generar una información, digamos, estandarizada para todos los países, para decirnos cómo vamos en materia de desarrollo. Creo que la clase pasada vimos esto, ¿no? Y les decía yo, esto se vuelve relevante porque, fíjense, el hablar de desarrollo en estos términos nos permite distinguir lo del crecimiento económico, que había sido como la gran medición internacional hasta este momento. ¿Por qué? Pues porque, fíjense, en términos económicos, ¿no? Para hacer una comparación, México hoy es la economía como 14º. O sea, si nos acomodamos de la más grande a la más chica, ocupamos el lugar 14. No está mal, ¿no? Ahora, creo que sí se los dije, y si no, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Qué lugar creen que ocupamos en términos del índice de desarrollo humano? ¿Creen que estemos igual entre los menos 20? ¿O que estemos entre los menos 50? ¿Dentro de los menos 100? ¿O ya en los últimos lugares de la Yo lista? digo que los primeros 50. Ok, Levi. A ver, los demás, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo con Levi? Sí, también yo creo que los primeros 50. Ok, sale bien. Pues casi, pero no. O sea, México es el lugar 54 en el índice de desarrollo humano. O sea, ahí nos habla, fíjense, nos habla de retos ahí, fundamentales, ¿eh? Porque fíjense, si somos la economía 14 y somos el índice de desarrollo humano 54, pues quiere decir que ahí hay 40 lugares que está pasando, ¿no? A ver, empezamos, hay que decir de otra manera, empezamos peor, ¿eh? Empezamos, la primera vez que se publica el informe en el 90, México es en lugar como 78 o 79. O sea, le hemos escalado en el índice, pero todavía nos falta. Ahora, ¿cómo pasó esto? ¿No? Una de las cosas que ha ayudado a medir el índice de desarrollo humano, que básicamente se compone por tres cosas. Ingreso, escolaridad y acceso a servicios de salud. Eh, el índice ha ayudado a visibilizar algo que antes no se hablaba, ¿no? Bueno, o al menos se sabía, pero no había manera de medirlo con claridad, que era la desigualdad al interior de los países. Porque un país como México tiene zonas como la alcaldía Benito Juárez, que tiene un índice de desarrollo humano cercano a Suiza, o sea, entre los 10 primeros, y al mismo tiempo tiene municipios, ¿no? Como el municipio Tarahumara, allá en Chihuahua, en la sierra, que tiene un índice de desarrollo humano igual a cualquier país subsahariano, o sea, del sur del Sahara, ¿no? Debajo del 100. Entonces, a ver, esto ayuda a entender, ¿no? Las desigualdades. O sea, entonces en México, pues no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en la Benito Juárez, ¿no? No importa dónde vivamos en la Ciudad de México. Si alguien ve en la Benito Juárez, siente orgulloso de ello. Y los demás, o sea, la Ciudad de México no está tan mal, ¿eh? O sea, digamos, la Benito Juárez es la que está mejor calificada y las alcaldías de la Ciudad de México tenemos un índice de desarrollo humano cercano al de los 20 primeros países en la lista. O sea, no nos va tan mal. Pero hay zonas en el país, ¿no? Que están como cualquier zona, bueno, como zonas en conflictos armados, por ejemplo, o zonas donde hay extrema pobreza o hambrunas, ¿no? Esto nos pone a pensar, ¿no? En la desigualdad. Fíjate, pero estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Le debemos al PNUD, ¿no? Y sobre todo al Índice de Desarrollo Humano, que comencemos a hablar de ellos. Fíjense, esta es una de las grandes transformaciones de la Guerra Fría, bueno, de la posguerra fría. Ya no o sea, tengamos un espacio para hablar de los temas de desarrollo en este nivel, ¿no? Podemos hacer comparaciones con el mundo, ¿no? Algo que era difícil hacer, digamos, antes de la década de los 90, y quien lo hacían eran los muy académicos, digamos, ¿no? Que leían unos índices económicos así muy rimbombantes, ¿no? Que hacían proyecciones matemáticas, o sea, digamos, se podía hacer antes
solo que ahora se puede hacer de mejor manera, ¿no? Y además es el conocimiento público, ¿no? Bueno, una de las novedades que trajo el informe del PNUD, el del desarrollo humano, no solo fue el de la creación del índice, ¿no? Y que nos puede hacer comparaciones entre países, sino, sobre todo, que el informe cada año presentaba un tema alrededor del cual hacer una reflexión de qué estábamos haciendo como países. O sea, los organismos internacionales todos llevan haciendo informes casi desde su creación, pero básicamente hacían informes administrativos. O sea, un informe para decir, ¿no? Pues este año nos gastamos 50 millones de dólares y nos los gastamos en, pensemos, la FAO, un programa de desarrollo agrícola en Brasil, unas capacitaciones en Nigeria, inversión en unos laboratorios de investigación de semillas en Noruega y listo, ahí se nos fueron los 50 millones. Eso es, digamos, eran los informes antes de este informe del PNUD. Después de este informe del PNUD, se contagia entre los organismos una noción de que los informes deben ser este informe aburrido, nomás de reporte de resultados, sino tratarnos de orientar, ¿no? Y darnos como una perspectiva de qué estamos haciendo en algún campo determinado. El PNUD inaugura esto y después de esto se irán contagiando a los otros organismos. Y en esta lógica, el PNUD publica en el año 94 su informe de desarrollo humano y el tema central del informe es la seguridad humana. El PNUD se da cuenta de una cosa que es muy evidente, ¿no? Ya se acabó la Guerra Fría y con el fin de la Guerra Fría, pues la prioridad ya no es la paz y la seguridad internacional, al menos no como la conocíamos, ¿no? Entonces, el PNUD hace una reflexión muy interesante en el informe del 94. Yo ustedes leyeron un poquito de esto en la lectura que hicieron sobre seguridad. La reflexión del PNUD es, durante la Guerra Fría, ¿no? Buscábamos un tipo de libertad específico, ¿no? Usan un término en inglés, es que en español es medio complicado, pero vamos a utilizar el término en inglés y vamos a ver qué quieren decir, ¿no? Freedom from fear, o sea, liberarnos del temor en general, ¿no? Porque el temor nos daba pues, la idea de un holocausto nuclear, un enfrentamiento de las potencias, una invasión militar, ¿no? Esos son los temas de la Guerra Fría. Entonces, dice el PNUD, ahora en los 90, ¿no? Con este enfoque renovado, ya se acabó la Guerra Fría, y sobre todo viendo hacia el nuevo milenio, ¿no? Aquí hay una visión bien milenarista, o sea, milenarista quiere decir que el cambio de milenio va a ser alguna transformación mágica en el mundo, ¿no? Dice, el PNUD, entonces deberíamos buscar del freedom from fear, el freedom from want, o sea, liberarnos del deseo de querer, ¿no? Suena muy raro. Bueno, lo que quieren decir es básicamente que a partir de este momento deberíamos de acabar con esas limitaciones que le han impedido a la humanidad, ¿no? Alcanzar el desarrollo. Transforma, digamos, la visión de desarrollo y la convierte en un tema de seguridad. De hecho, hablamos un poco de esto, ¿no? Con el enfoque de seguridad ampliado. De hecho, el enfoque de seguridad ampliado es una aplicación de este concepto de seguridad humana del PNUD. Porque entonces dice, ¿cuáles son todos los retos a los que se enfrenta una sociedad, ¿no? Claro, es la pobreza, la, la falta de servicios de salud, las enfermedades en general, ¿no? La falta de recursos básicos, ¿no? Como agua potable, por ejemplo, o energía accesible. Pero no solo eso, de hecho hay uno que destaca, del que vamos a hablar en la siguiente clase a profundidad, ¿no? Porque además es nuestro problema prototípico, que es la violencia y la delincuencia. Fíjense, para el PNUD la violencia y la delincuencia son un asunto de desarrollo por eso, porque son un gran reto al desarrollo, ¿no? Nos ponen en riesgo de de no alcanzar nuestras metas. Solo para dejar como pincelado el tema, ¿por qué creen que la delincuencia es un tema que se vuelve un obstáculo al desarrollo? A ver, los escucho. Que pone pausa por ejemplo, la delincuencia normalmente se crea en círculos sociales precarios, con una educación nula,
Entonces, eso hace que más personas lo vean como un camino fácil, ¿no? Porque es un poquito complicado actualmente desarrollarse en un trabajo académicamente por la falta de oportunidades, principalmente las económicas. Ok, o sea, se vuelve una salida, digamos, ¿no? Para algunos sectores, eso es cierto, ¿no? Hoy, por ejemplo, estamos en un país donde vamos muchos años, no es ahora, pero vimos los resultados de eso, donde ha habido una exaltación en la cultura del narco. Y no me refiero solo a las series y a los corridos. Hay zonas en el país completas, ¿no? Donde la gran aspiración es eso, pues el narco local. O sea, a ver, está muy fuerte, ¿eh? Porque, pues, entonces, fíjense cómo eso todo transforma que cualquier modelo de desarrollo en esos lugares contempla competir contra eso, ¿no? Pues entonces un trabajo estable, ¿no? Una carrera universitaria, no tienen sentido donde el narcotráfico es la aspiración. Porque entonces, ¿para qué me sirve una carrera si no? Pues aquí le puedo hacer más fácil, ¿no? Sin estudiar. ¿Para qué me sirve un trabajo estable, ¿no? Si aquí a lo mejor doy de balazos, ¿no? Alguna vez me tocó escuchar unos testimonios de sobre todo en narcotraficantes menores, o sea, narcomenudistas en prisiones que decían, pues mira, yo sé que con esta vida puedo vivir 15 años, pero puedo vivir 15 años bien y luego ya me matan, y no, pero le dejo algo a mi familia, ¿no? Y en cambio, fuera del mundo del narco, pues quién sabe qué pueda ofrecerle a mi familia, aunque viva otros 30 años. Está fuerte. Ese es uno, o sea, es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, piensen ustedes, a ver, digo, quiero suponer, pero si alguien no, se puede excusar de la discusión, por supuesto. Todos nosotros más o menos somos usuarios del transporte público. ¿Cuántos de ustedes no han sido víctimas de la horrible delincuencia en el transporte público? ¿Alguien no ha sido víctima? Puede levantar su mano, puede decir yo no, profesor, y le vamos a dar un reconocimiento público porque es difícil. Yo no. A mí tampoco nunca me han asaltado. Bien, digo, a mí tampoco me han saltado, pero bueno, más vale compartir la suerte de muchos, ¿no? Bueno, pero a ver, piensen en los que sí les ha pasado, o sea, es muy desesperante porque probablemente, o sea, lo que les hayan quitado hayan sido 10 pesos que tenían, haya sido el celular, lo que haya sido, piensen cómo ustedes mismos se han visto limitados a hacer cosas porque entonces después del asalto si tenían dinerito para algo, pues lo perdieron. Si tuvieron que deshacerse de su teléfono, pues no tuvieron el teléfono para hacer ciertas cosas. Bueno, esa es la otra dimensión de la violencia y la delincuencia, ¿no? Nos limita a hacer cosas, o sea, porque hay una serie de cosas que tú sabes que no puedes hacer, porque pues la delincuencia, ¿no? Es grave, o sea, es un asunto grave. Y entonces, estas perspectivas, ambas de las que estamos hablando, son las que el PNUD reconoce como amenazas. Denles una pensada. Sé que hicieron sus lecturas, ¿no? Leí algunos de sus ensayos sobre el tema de las drogas. Y trate de vincularlo, ¿eh? Cómo esto se vuelve un problema de desarrollo. O sea, no quiero que solo se quede en el asunto policíaco, ¿no? Detuvieron al Chapo, no, no, digo, a ver, es importante, pero no se acaba ahí. De hecho, el gran problema de esto, de la delincuencia y de la violencia en general en este país, bueno, y en el mundo, no solo aquí, es ese. Esperen. Ah, corre. Bueno, al menos sí fue muy decente. Y fue en la... Ven acá. Ay, no, de verdad es muy difícil con los dos hombres. Muy, muy difícil. Tú acá lo tengo. Toca. Entonces, pues sí. Y en su correa y su correa está ahí. Y me imaginé que por eso estaba dando vueltas. Ah, si ahorita la vuelvo a sacar. ¿La saco? Yo creo que sí. Pues, ¿Y gordo te quedas con él? pues obviamente. Ahorita me pongo los tres. Sí, hiciste poco, mi amor, no pasa nada. Agárralo fuerte. Bajo este. Ya. ¿Quieres salir? Yo también puedo tener igual. Ah, ve cuando dijimos que. Dijimos que besos. Así, eso. Tú también. Anda así. Déjame ponerlo. Si quieres ponerlo en el micrófono y ya.
Bueno, entonces les decía yo, estas son justo, a ver, esta es la reflexión del PNUD justo sobre el asunto de la seguridad, ¿no? Porque decía el PNUD, es que cuando hablamos de seguridad hablamos como de un sentido de urgencia, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de desarrollo? ¿No? Porque si algo descubrió el PNUD después de tantos años, es que la agenda de desarrollo era muy poco atractiva para los países, ¿no? O sea, bueno, pues sí es importante, miren, ¿no? Pero pues eso es un asunto de los países pobres, es un asunto de los gobiernos, es un asunto de, a lo mejor se puede, pero pues a lo mejor como en 20 años, ¿no? O sea, no hay un sentido de urgencia cuando hablamos de desarrollo. En cambio, cuando hablamos de seguridad, el PNUD descubre que, bueno, pues eso sí, ¿no? Mueve a las masas, ¿no? Adquiere relevancia para todos los países hablar de seguridad. Y esa es la propuesta del PNUD, ¿no? Ahora, es un asunto, fíjense que, no, o sea, bastante controvertido, ¿no? Muchos países le dicen al PNUD, oye, no te estás pasando de listo, ¿no? Porque pues a ti PNUD no te toca hablar de seguridad, te toca hablar de desarrollo, ¿no? A ti te crearon en los 60s para volverte la agencia coordinadora del desarrollo, pero no de la seguridad. Bastante controvertido fue el asunto de la seguridad humana para el PNUD. Y hoy en día, inclusive, ya no es ha pasado, digamos, de largo, ¿no? Quedó ahí, digamos, para reflexión el tema de la seguridad humana y lo sigue siendo. No desapareció, digamos, de la agenda de Naciones Unidas. Más bien, se vio limitado o reducido, si se quiere, ¿no? Ahí hay una reflexión sobre algunos temas, ¿no? Los desastres naturales, por ejemplo, se vieron beneficiados por el asunto de la seguridad humana, porque eso fue otro de los retos que se encontró. Pero bueno, digamos que ahí estuvo la reflexión. Bueno, no, la seguridad humana, digamos, no es lo único que nos interesa de esta década. Otro de los temas, o de los, digamos, grandes elementos de la década de los 90 que nos interesa destacar es esta conferencia sucedida en Río de Janeiro en el 92. ¿Se acuerdan que les dije, no? En el año 72, o sea, 20 años antes, hubo en Estocolmo, en Suecia, una conferencia dedicada al medio ambiente. Al medio ambiente humano, habíamos dicho. Y entonces esta idea del medio ambiente humano había privilegiado sobre todo la relación de lo ambiental con lo humano. En términos de es más importante el asunto humano y ahí cómo se vincula lo ambiental. Sin embargo, aquí hay una transformación, ¿no? La conferencia de Río es más una conferencia para hablar de temas ambientales, donde lo humano parece que es lo secundario. Fíjense, en esta conferencia, celebrada en junio del 92, se adoptan 3 convenciones que siguen siendo como las convenciones centrales del tema de desarrollo, el tema del medio ambiente hoy en Naciones Unidas, ¿no? La primera, la convención sobre la diversidad biológica, que habla de la diversidad o la variedad de las especies, que hay que preservarla, ¿no? Si tenemos 50,000 especies de cactus, pues hay que buscar conservar las 50,000 especies de cactus, ¿no? Fíjense, aquí es una cosa donde México salió bien parado, ¿no? México es considerado junto con otros 10 países un país megadiverso. O sea, México y esos otros 9 países más o menos albergamos como al 80% de la diversidad biológica del mundo, entre especies de
plantas, animales, incluso hasta microorganismos. Junto con Guatemala, Indonesia, Brasil, India y otros 3, China y otros 3, 4 que me están faltando, Vietnam. Somos los que concentramos, digamos, la diversidad biológica del mundo, ¿no? Entonces eso nos sigue dando un papel relevante en esas discusiones. Luego está la segunda, que son las siglas en español, de una que creo que es la más popular de todas las conferencias, las convenciones de Río, y es la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Cada año celebra una conferencia, y en esta conferencia pues, se actualizan las metas. De hecho, el Acuerdo de París no es otra cosa sino un derivado de esta Convención Marco. Y por último, decía un jefe que yo tenía, que además había sido negociador de Río de Janeiro, del 92, la hermana pobre de las convenciones de Río, la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Una convención muy mal entendida, porque tiene que ver con evitar la erosión de los suelos en el mundo, y más bien parece que se ha convertido en la convención para evitar que el Sahara se haga más grande. Pero no es un problema solo de los desiertos, es un problema más bien que no queremos que los suelos del mundo se erosionen, porque si los suelos del mundo se erosionan, se acaba la diversidad biológica de las plantas, y por último se acaba pues, la vida, ¿no? No solo la agricultura, porque además parecía que se estaba pensando sobre todo en la agricultura, pero es más que la agricultura, porque la agricultura es uno de los componentes, ¿no? Que requieren de suelos fértiles. Pues imagínense la vida en el planeta, sin que haya suelos fértiles, pues se acaba la vida en el planeta, ¿no? De hecho, ¿vieron Wall-E? Sí. Sí. Bueno, háganse de cuenta que Wall-E es el futuro de si no tuviéramos suelos fértiles. Es lo que sucede, ¿no? Pues no hay suelos fértiles, se acaban las plantas y se acaba la vida en la Tierra, ¿no? Y de hecho, regresa la vida a la Tierra al final de Wall-E con eso, ¿no? Pueden lograr sembrar una planta, ¿no? Y ahí está el gran secreto, ¿no? La siembra de esta pequeña planta. Bueno. En fin, la conferencia contra la desertificación es eso. Digamos, ahí avanzan, ¿no? Esas 3 convenciones. Digo, piénsenlas, están pensando más allá o sea, ya no tienen su centro en lo humano, tienen su centro en lo ambiental. O sea, la del cambio climático es la más evidente, ¿no? Nos interesa arreglar el medio ambiente para no darle la torre al planeta. Y eso, en segundo lugar, va a hacer que podamos vivir en el planeta. Pero si no arreglamos lo ambiental, lo humano no tiene ningún sentido. Igual la diversidad biológica está pensada para que conservemos la variedad de especies que hay hoy en día, porque si llegamos al a la pesadilla terrible de la extinción masiva de especies, entonces estamos en riesgo todos, no solo los humanos. Y luego la de la desertificación es exactamente igual, ¿no? O sea, queremos suelos fértiles porque queremos que haya vida en el planeta. Si no hay vida en el planeta, bueno, pues gracias humanos, ¿no? O sea, lo secundario es lo humano. Bueno, la otra cosa, digamos, destacable de la conferencia de Río que resulta es la Agenda 21. La Agenda 21 es la transformación del informe Brundtland, que ya vimos, en una serie de metas, digamos, para que en el siglo XXI, o sea, en el que hoy vivimos, alcancemos el desarrollo sostenible. Lo malo de la Agenda 21 es que en la mayoría de los países es un tema que le dejan a los ministerios de medio ambiente. Pero la Agenda 21 es como la Agenda 2030, entonces imagínense, cuando los ministerios de ambiente tenían que hacerse cargo de dar salarios dignos, pues eso no les tocaba a ellos, ¿no? O mejorar la productividad de las empresas, ¿no? Pues tampoco les tocaba. Mejorar las condiciones de acceso a la salud, pues menos les tocaba, ¿no? O sea, digamos, es una agenda muy ambiciosa la Agenda 21, pero muy, pues en manos equivocadas, ¿no? La última de las grandes conferencias que vamos a revisar de la década de los 90 es, de hecho, con la que cierra, ¿no? La Cumbre del Milenio en el año 2000. Y la Cumbre del Milenio es no solo es la conclusión de la década, sino es me parece que, o sea, no es una conclusión de solo, digamos, temporal, porque es la última. Es también una conclusión, pues muy optimista, porque entonces descubren los países que es muy necesario
o sea, estos compromisos que se fueron adoptando en las diferentes conferencias que pasaron en la década, convertirlas en entregables, ¿no? Cosas que se pueden realizar. Esos compromisos entregables se vuelven los objetivos de desarrollo del milenio, que son una serie de metas a alcanzar, sobre todo por los países en desarrollo. Son 8 objetivos los de desarrollo del milenio. Entonces, básicamente son para que los países en desarrollo alcancen un nivel de prosperidad más o menos, ¿no? Es muy relevante porque pocas veces sucede en la historia del mundo, ¿no? La Guerra Fría, digamos, no, hacía apenas 10 años que había concluido, y el gran éxito de la Cumbre del Milenio es que logra reunir a todo el mundo, ¿no? En la fotografía se alcanzan a ver, digo, algunos de ustedes, a lo mejor dicen, quién sabe quién está ahí, ¿no? No los conozco. Pero pues está, por ejemplo, Bill Clinton abajo en la imagen, ¿no? En la primera hilera, ¿no? Es el tercero de izquierda a derecha, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Y también está abajo en el segundo y tercero de derecha a izquierda, ¿no? Putin y el presidente entonces de China, ¿no? Jiang Zemin. Está Fidel Castro, ¿no? En la segunda línea abajo a la derecha. Si se dan cuenta, también está por ahí Hugo Chávez. Bueno, la verdad es que es un gran ejercicio, ¿eh? No importa, digamos, el origen ideológico, ni el pasado, ni los antecedentes, nada. Aquí lo importante es, todos nos juntamos para lograr estos compromisos, ¿no? Lo malo de los objetivos de desarrollo del milenio es que tienen varias limitaciones. Son pocos, no hay recursos para lograrlos. Necesitan, digamos, de avanzarle un poquito más pues digamos, a la realización más que al deseo, ¿no? Además, eso no lo dije, se ponen como meta su cumplimiento el 2015. Lo malo de eso es que es hasta el 2005 donde más o menos surge un mecanismo para saber en dónde estamos parados, ¿no? O sea, a partir de qué cuál va a ser nuestro punto de partida. Y el punto de partida que se decide es el año 90, porque es el año donde tenemos las cifras, digamos, que preparó el PNUD, ¿se acuerdan? Las del Informe del Desarrollo Humano. Es como la línea base y a partir de ahí vamos a hacer mediciones. Pero fíjense, eso lo hicieron hasta el 2005, o sea, empiezan 5 años tarde y luego ya estamos muy cerca del 2010. Algunos países deciden solo a dedicarse a 1 o 2 objetivos y bueno, ¿no? Es un problema. ¿Cómo esto pasa así? ¿No? Desde el 2012 aparece en Naciones Unidas una percepción de tenemos que hacer algo porque se van a acabar estos, ¿no? Y hay que digamos, sustituirlos con un ejercicio mucho más profundo. Surgen 3 procesos en paralelo. En el 2012, el gobierno de Brasil y Naciones Unidas convocan una conferencia para celebrar los 20 años de la Conferencia de Río. Está bien, ¿no? Aquí empieza un proceso de negociación, ¿no? La Conferencia de Río decide que se necesita de un esfuerzo de los países para negociar un nuevo grupo de objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible, para ahora sí alcanzar las metas que no se alcanzaron con los de desarrollo del milenio, ¿no? Es primero. Luego, segundo proceso. Las agencias de Naciones Unidas se dan cuenta de que pudieron haberlo hecho mejor. Y entonces hay todo un proceso interno encabezado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para crear una agenda de qué vamos a hacer después del 2015. O sea, se nos va a acabar los ODMs en el 2015, y qué vamos a hacer después, ¿no? La agenda posterior a 2015, ¿no? La agenda post-2015, decíamos entonces. Y luego, fíjense, sociedad civil y académicos echaron a andar un par de procesos muy peculiares, ¿no? El futuro que queremos y mi mundo, ¿no? The Future We Want y My World. Bueno, ambos procesos, ¿no? Buscaron recabar la opinión de las personas, o sea, no solo de los gobiernos y no solo de las agencias de Naciones Unidas, sobre todo de las personas. ¿Qué tipo de mundo queremos, ¿no? Alcanzar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué ese y no otro, ¿no? Bueno, estos 3 procesos en conjunto dieron como resultado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y la agenda tiene 2 elementos que me parece que son fundamentales, ¿no? Y que son
lo que le da una perspectiva diferente a los ODMs. El primero es el asunto de la universalidad. La Agenda 2030 es universal porque es de aplicación tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Una cosa que destaca la agenda es que la desigualdad, que es uno de los grandes problemas que busca atajar la agenda, es un problema que se observa tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. O sea, la desigualdad no es un problema de México solamente, ¿no? Hay desigualdad en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, como la hay en Argentina, México y Nigeria, ¿no? O sea, es decir, no nada más somos uno, somos todos. Luego, también, y otro de los grandes problemas de los objetivos de desarrollo del milenio es que estaba muy centrado en los problemas de África, claro, porque África era el gran, digamos, ¿no? El gran centro de las agencias de desarrollo de Naciones Unidas pues era África, por los problemas particulares de África. Fíjense, es una cosa que los países latinoamericanos peleamos mucho, en decir, a ver, el problema del desarrollo es un asunto de todos los países, ¿no? Y habemos países en desarrollo en diferentes latitudes, y cada uno de nosotros tenemos diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo. Entonces, reconozcamos que se necesitan soluciones diferenciadas. O sea, las soluciones que funcionan en África no pueden ser las soluciones que funcionen en América Latina, o en el sureste de Asia, ¿no? O en el centro de Asia, o incluso en Norteamérica, o en Europa, en Rusia. Entonces, vamos metiéndole ahí un sentido de que hay que respetar las políticas y las prioridades nacionales, ¿no? Por ejemplo, ves como América Latina, pues hay que meterle, en los países latinoamericanos hay que meterle poncha al asunto del tema indígena, porque aquí tenemos poblaciones indígenas importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay que tener especial cuidado con las poblaciones afrodescendientes, porque han sido las históricamente marginadas. En Europa hay que tener cuidado con el asunto de las minorías religiosas y étnicas, porque han sido un problema en Europa durante siglos, ¿no? Entonces, cada una tiene sus prioridades nacionales. Pero dentro de ellas hay que meterle, digamos, la perspectiva de la Agenda 2030. El otro gran elemento de la agenda es el asunto de la transversalidad. Y para explicar transversalidad, me gusta hacerlo siempre con un ejemplo que es muy relevante y que luego se usa en la negociación. Fíjense, piensen en esto, ¿no? Es una cosa que más pasa muchísimo en México. Vamos a tratar de atajar, digamos, un problema serio, ¿no? El acceso a servicios de salud en la sierra, en Oaxaca o en Puebla, la que más les gusta a ustedes. ¿Ustedes creen que el problema se resuelve abriendo solamente un hospital a la mitad de la sierra? O sea, ¿eso resolvió el problema ya? ¿O qué más se necesitaría además para que esto realmente funcione? O sea, ya abrimos un hospital y, o sea, bueno, ni siquiera abrimos, construimos un hospital en la sierra. ¿Es suficiente solo la construcción del hospital o qué más hay que hacer? A ver, ¿qué más se les ocurre? Que debería de suceder junto con construir el hospital. Son las escuelas, ¿no? Pues sí, no sería solamente eso. Es un poco de las escuelas y, bueno, además maestros, ¿no? Por las escuelas. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué más necesitamos además del hospital? O sea, ya está construido el bloque, digamos, de concreto, está ahí ya, ¿no? ¿Qué más se necesita? Piensa en las condiciones. Pues los insumos. Bien, ¿no? O sea, claro, pues si no. Bueno, y luego, ¿cómo hacemos llegar los insumos? Bien, Jessica, bien equipado. Pero ¿y cómo lo equipamos bien? ¿Cómo logramos? Pues con gastos y transportando el... Exacto, ¿no? Bueno, y caminos. Imagínate, Edgar, que hay lugares en este país que de la carretera al punto de destino puedes hacer 6 horas porque los caminos rurales son pésimos, ¿no? Estamos carreteras, ¿no? Porque claro, cuando es un hospital, pensemos en la mitad de la sierra en Oaxaca. Y pues ¿de qué te serviría? ¿Cómo lo surtirías de medicamento, no? Si pues vas a hacer como... o sea, como 6 horas a la ciudad de Oaxaca, pero como 4 o 5 horas en la ciudad de Oaxaca, y luego de ahí puedes hacer unas 6 o 8 horas en caminos rurales. O sea, ¿cuánto tiempo te va a tardar en mover medicamento? Eso es más gasolina y eso incrementa tus gastos, ¿no? Que puedes usar para otra cosa. Y luego, ¿qué tienes que hacer para que los médicos se vayan a trabajar ahí, no? Porque entonces médicos que estén ahí todo el tiempo, no puedes tener un médico ahí cada mes.
pues hay que ofrecerles buenos salarios, ¿no? O sea, pero para que digan, bueno, trabajar en la Ciudad de México, trabajar en la Sierra de Oaxaca, no importa porque yo sigo ganando bien, ¿no? Y de algo sirvió mi profesión, ¿no? Y no me estoy sacrificando. Digo, algunos médicos lo hacen, pues, pero sanitaria en general, tampoco matrizar a los médicos. Ahora con el COVID se vio, ¿no? Muchos médicos y residentes que están, pues, ahí todos contrariados, ¿no? Porque dicen, oiga, pues yo me encargo del COVID, lo que ustedes quieran y manden, pero, pues digo, ¿no? Un salario decente estaría bien. La agenda del empleo decente está en la Agenda 2030. Bueno, si se dan cuenta, estamos hablando de todos los elementos de la agenda. Eso quiere decir que esto cumple, digamos, la idea de la transversalidad. Cuando se negoció la agenda, lo que se dieron cuenta es que no podía solamente cumplirse, se podía cumplir con un solo objetivo y ya, ¿no? O dos o tres, ¿no? Escojamos de los 17, escojamos dos o tres y ya lo hicimos. Pues se dieron cuenta que no iba a funcionar. Y no iba a funcionar porque entonces si descuidamos los otros elementos, de nada sirve. Entonces, fíjense, construyes, le metemos al objetivo de salud, ¿no? Construimos hospitales, pero sin los caminos, sin energía eléctrica para surtirlo, agua potable, ¿no? Fíjense cuántos objetivos llevo. Piénsenlo, reducir las desigualdades de género. ¿Cómo se hace importante? ¿No? Porque si no reducimos las desigualdades de género, pues construimos el hospital ahí en la sierra, le ponemos todo lo demás, y luego les va a hacer que los señores ahí en la sierra no dejen ir a las señoras al doctor porque los doctores no las vayan a ver desvestidas, ¿no? Pues ya para qué nos sirvió el hospital, buenos salarios, surtido con energía eólica y eléctrica para que no contamine. O sea, fíjense todo lo que hay que hacerle, inclusive hasta meterle la perspectiva de género, pues no de nada nos sirve el hospital, ¿no? Pues no es para nada la basura el hospital. Bueno, esto habla de la transversalidad de la agenda. Ahora, eso le da un doble grado de dificultad, ¿no? Dijéramos en clavados, ¿no? Triple grado de dificultad, dos saltos hacia el frente, ¿no? Pirueta invertida. Es muy complicado, ¿no? Ustedes por eso decían, ¿no? Cuando les pregunté qué les había parecido la agenda y me dijeron, sobre todo es que se ve muy ambiciosa y casi irrealizable. Pues sí, pero, además tiene el reto de que no escojas un objetivo, métele a todos, si no, nomás no lo vas a lograr. El resumen de esto, fíjense, ¿no? Está en este parrafito del documento final que adopta la agenda. Creo que lo dice todo, ¿no? Los objetivos y metas son universales y afectan al mundo entero, tanto a los países desarrollados como en desarrollo. Son de carácter integrado e indivisibles y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, en ese parrafito ya nos dijeron todo lo que hay que hacer y vaya que es un reto, ¿no? A ver, ustedes ya los vieron, ¿no? Estos son los objetivos, ¿no? Presentados de manera muy esquematizada y muy amable, ¿no? Son 17, pero fíjense, aquí me parece, y esta imagen, fíjense, es parte de la campaña que se hizo para promover los objetivos después de la adopción en el 2015. Pues básicamente esto se trata de lograr que no solo los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos tienen claro un papel fundamental aquí, sino todas las personas, no importa dónde, se involucren en el cumplimiento de la agenda y los objetivos, ¿no? Hagan suyos los objetivos, ¿no? Hay un sentido aquí de apropiación. Que por eso les decía yo que era el punto con el video que ustedes hicieron, ¿no? ¿Qué más se tiene que hacer, no? O sea, estoy diciendo, o sea, ¿qué más se tiene que hacer en términos de, pues, ¿cómo hacemos para que se consiga esto? Bueno, pues los gobiernos solos no van a poder, seguro. Eso es un hecho, ¿no? Hay que sumar a todos, a que todos los ciudadanos entiendan, ¿no? Esto, ¿no? Hay un asunto de concientización que hace falta mucho, ¿no? Primero es socializarlos, porque pregunten en su casa cuántos de sus familiares sabían de los objetivos. Lo más probable es que muy pocos, menos que ninguno. Pero bueno, hace falta socializarlos. Y luego, concientizar sobre que es un asunto de todos, de toda la humanidad, no nada más de los gobiernos, o peor aún, solo de los organismos internacionales. El otro reto, claro, es cómo los vamos a lograr, ¿no?
fíjense, sobre todo porque uno ve esta imagen así tan simpática, ¿no? Esto es como de, es que literal, es como de Disney, ¿no? Todos los pueblos del mundo hermanados, ¿no? Pero pareciera que, o sea, como si por el solo hecho de mencionar los objetivos estos fueran a cumplir mágicamente, ¿no? Y luego, y por eso tengo esta imagen, ¿no? Para recordarnos que esto es más allá que una lista de propósitos, porque mientras sigamos viendo imágenes como estas, ¿no? Personas padeciendo hambre en cualquier lugar del mundo, digo, ¿no? Creo que esto es, República Centroafricana, si no me equivoco, estos niños. Pero no solo ahí, digo, esto se vive en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Pues hay algo, nos pone un reto, ¿no? A ver, digamos, Naciones Unidas trató de arreglar el asunto de cómo implementar la agenda desde varios frentes. Uno de los primeros frentes fue, hay una cosa que están haciendo desde los 60, y es que el PNUD coordina una cosa que se llama las actividades operacionales para el desarrollo, que es básicamente el PNUD, ¿se acuerdan que les dije que es la agencia coordinadora del tema de desarrollo? Pues va poniendo lineamientos para que todas las agencias de Naciones Unidas cumplan con una serie de metas para alcanzar un objetivo, digamos, a largo plazo, ¿no? Entonces, la medida fue, bueno, pues usemos este mismo mecanismo que ya tenemos para que cumplan con la agenda, ¿no? Y que pues, cada agencia se dedica a trabajar en su propio objetivo. Pues, la OMS en el objetivo 3 de la salud, la FAO en el objetivo 2 del hambre cero, la UNESCO en el objetivo 5 de la educación, no, perdón, el 4 de la educación, y así, ¿no? ONU Mujeres en el objetivo 5 de la igualdad de género, y bueno. Y luego pues se dieron cuenta que está bien complicado, porque hay objetivos que sobrepasan más de una agencia. Por ejemplo, ¿a quién le toca el tema del agua? No hay una agencia de Naciones Unidas para el agua, y entonces nadie se hace cargo del objetivo. O, por ejemplo, el objetivo 9 que tiene que ver con innovación, crecimiento económico y empleo. Bueno, ahí hay al menos como 3 o 4 agencias que les puede tocar, ¿no? La OIT, la del trabajo por el asunto del empleo, la UNIDO, la UNUDI, perdónenme, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, pues le toca lo que tiene que ver con crecimiento, con desarrollo industrial, ¿no? El Banco Mundial y el Fondo por el Crecimiento Económico. La innovación, pues no hay una agencia específica, pero pues hay varias que le pueden entrar el tema de la innovación. O sea, es muy amplio, ¿no? Se dio cuenta que ese enfoque no iba a funcionar. Además, eso implicaba reformar el sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, todas las agencias que tienen que ver con el desarrollo tendrían que reformarse y sobre todo reformar al ECOSOC, al Consejo Económico y Social, pues, para que pudiera estar latigueando a todo el mundo. Y eso implicaba modificar la Carta de Naciones Unidas y eso, pues por supuesto, estaba lejos de suceder. Y el otro gran problema con este tema, el tema de las actividades de desarrollo de Naciones Unidas, es el presupuesto. Porque bueno, pues sí, ¿no? Para cumplir esta agenda lo que se necesita es dinero. Y luego los países desarrollados dijeron, bueno, pues dinero, bueno, pues sí hay dinero, pero pues no hay dinero para todo, ni para todos, ni para todos los objetivos, o no de la misma manera. En paralelo a la Agenda 2030 se negoció una cosa que se llama la Agenda para la Acción de Addis Abeba, ¿no? Un gran mecanismo financiero se supone para el tema de desarrollo. Y digo se supone porque en realidad quedó, si la agenda fue ambiciosa, ¿no? Ya lo vimos. Fue bastante limitado. Básicamente se dedicó a reconocer dos cosas. Uno, algo que ya sabíamos, ¿no? Una realidad de limitaciones presupuestarias en todo el mundo debido a la crisis del 2008. O sea, digamos, eso ya lo habíamos visto, ya sabíamos que iba a pasar. Y, digamos, pues todo el mundo previó que pues, eso no iba a mejorar. Y luego la otra recomendación que ya habían hecho muchos países desarrollados es, pues básicamente sumen a su sector privado y que su sector privado empiece a financiar las cosas porque nosotros no podemos, ¿no? O sea, los países del G7, pues no vamos a poder con todo el paquete. La verdad es un tema que se sigue discutiendo, qué vamos a hacer, ¿no? Sobre todo porque pues, no le están poniendo el punch que deberían todos los países. Pero bueno, a ver, hasta aquí dudas, quejas, aclaraciones, comentarios. No, todo bien. No. Bueno, por ejemplo, usted dice que no hay
una figura que vea lo del agua. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que está pasando actualmente en México con el agua? Pues ese es el problema, Quetzalí, que es un asunto que está quedando en manos de los gobiernos. Hay una, hay un mecanismo chiquito ahí que se llama ONUAGUA, que es a veces una vacilada porque no es un organismo como tal, es más bien una oficina del secretario general que medio ve el tema del agua, pero no tiene la capacidad que tiene, por ejemplo, la OMS, ¿no? Que es un organismo constituido que tiene presencia en el mundo, es una cosa chiquita. Básicamente está en manos de los gobiernos. Y es un problema porque entonces los gobiernos que han tenido una mala gestión del agua son los que están encargados del tema del agua. Entonces, pues, todo parece ser que en algún momento, pues, digamos, el tema del agua llevará a que varios organismos le metan mano. Por ejemplo, la UNESCO tenía un programa de agua. De hecho, nuestra ahora directora de la Comisión Nacional del Agua, esta persona, esta mujer, fue la directora del programa de agua de la UNESCO y ese era más o menos decente. Allí hay una propuesta, por ejemplo, de crear una convención para la gestión de las aguas dulces en el mundo, pero otros países resisten porque pues, es un recurso muy valioso. Yo creo que le dedicaremos, la siguiente clase vamos a hablar del tema de la delincuencia, que es el problema prototípico, pero buscaré que tengamos a lo mejor algún momento para reflexionar sobre el asunto del agua, que es bastante serio. Pero bueno, ¿a ver alguna otra pregunta? ¿Sí? De hecho, hace poco pasaron por mi colonia de las personas que trabajan en esto de la Comisión del Agua y estaban otorgando la captación de agua pluvial gratuita. Todo el tinaco, todo lo que incluye el material, se lo estaban dando gratuito para arreglar justamente ese problema. Sí, claro, a ver, en algunas zonas lo han hecho, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México le ha invertido mucho al asunto de la captación de agua pluvial. El problema es que no lo resuelve todo de tajo, porque ¿qué hacemos cuando no llueve? Vieron que ayer o antier cayeron unas tormentazas, vamos acá en el sur de la ciudad. Claro, pues dicen, ay, no está cayendo agua. Bueno, pues resuelve una parte, pero no somos una zona, en México no es una zona donde llueva todo el año. Entonces, cuando no llueve, ¿qué haces? ¿No? Si el agua que estás acumulando, pues se está usando. ¿No? Es que ahí donde ustedes hayan instalado estos sistemas de captación de agua, lo saben. Pues cuando hay agua, pues cuando llueve, pues sí, ¿no? Tenemos ahí un extra, pero cuando no llueve, por ejemplo, después de septiembre que no llueve y empiezan a haber cortes de agua en noviembre, pues ¿qué haces? Pues, te aguantas porque pues, igual no lo resuelven. O sea, se requiere algo más complicado que solo el asunto de la captación de agua, pero es una solución al menos intermedia. ¿Alguien más? No, profe, gracias. Bueno, cuídense y corren a su siguiente clase. Profe. Profesor. Sí, Montserrat y Edgar. Bueno, yo tuve bueno, al subir mi video la plataforma no me dejó de la tarea la semana pasada. Entonces le mandé he mandado 3 comentarios porque dije, bueno, si el primer día no se pudo, sí fue un problema de mi internet y por la lluvia. Entonces, después lo seguí intentando, pero no me dejó. Entonces le puse el link en el comentario. No sé si sí, a ver, lo podría tomar en cuenta. Sí, no. A mí me pasó lo mismo. Sé que varios pasaron por lo mismo, pero algunos les contesté. No. A otros no, ya sé. Que en la mayoría de los casos, los archivos que ustedes subieron sí los pude ver. Algo pasó con Claro. De hecho, también los chicos de la clase anterior me dijeron lo mismo. Y me pasó con los videos y me pasó hasta con los PDFs de los que de mis otras clases me entregaron PDFs. No sé, ¿no? Alguien me decía que podía ser un asunto como de almacenamiento de la cuenta compartida que tenemos del Google Drive. Entonces son sus tareas y yo las puedo ver. Entonces, si tuvieron alguna bronca, lo más probable es que lo pueda ver. O sea, es que empecé a revisar algunos y vi que sí los podía ver. Hasta cuando dije, no, pero yo sí lo puedo ver. Si no les contesté, no se preocupen, no he llegado probablemente al de ustedes, pero lo que sí es, si hicieron, o sea, si por el asunto técnico entregaron fuera de la fecha, por supuesto que no tienen ninguna penalización por entregar tarde, porque sé que, o sea, fue generalizado y no fue solo con su grupo, de hecho fue con todos mis grupos, o sea, tanto ustedes que entregaron video como los que me entregaron PDFs, que son más ligeritos. Sí, Edgar. Bueno, a mí me pasó lo mismo, no lo podía subir, igual lo traté de subir a Drive y descargar el vínculo, pero no se podía ni en Drive subirlo, así que, bueno, como tengo ahí
canal para Ujú. mis tareas en YouTube. Ahí lo subí y ya pude copiar bien el link. Pero es que, mire, en mis videos, bueno, traté yo el tema de la erradicación de la pobreza y me fui por aquí, por mi casa, hay como una tipo, una comunidad, ¿no? Ahí es donde todavía están casas de cartón y todo eso. Y pues ahí me puse a grabar y a dar mi punto de vista, ¿no? Lo que perdía la tarea. Pero después me percaté que habían matado pues ahí a un dealer de esos que andan por aquí. Y lo subí sin problema, pero vi que mi publicación ya tenía varias vistas, cosa que no llegó ni a las 5. Y me preocupó y lo tuve que borrar por lo mismo, ¿no? Porque ahí se ve ahora sí que Sí, pero no vaya a ser, ¿no? Ajá. Pues digo, mi sugerencia en estos casos es, ustedes pueden, si suben cosas a YouTube, pueden ponerlas como privadas. Y entonces ustedes le dan acceso a la gente conforme les solicita compartirlos. Sobre todo con cosas así delicadas, o no quieren que se vean sus tareas, está bien, no tienen que ser públicas. Si se les hace más fácil y evitemos este asunto, pues eso puede ser una solución, ¿no? Y después, cuando trate de verlas, pues seguramente les llegará la solicitud de fulanito quiere acceder a su video y bueno, pues ya si ven que es mi nombre, bueno, pues le dan acceso. Para que no pase esto que cuenta Edgar. Digo, y sobre todo, digo, esto pues no es un asunto de seguridad, pero incluso si fuera un asunto simple de yo no quiero que me vean, está bien. Bueno, gracias, profe. No, hombre, de nada. Gracias, que tenga buen día. Corran pues a su siguiente clase, nos vemos el lunes.